saludar a nuestro buen amigo José Albert Campodómico. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido, como siempre, a esta su estación Radio Morena y un tema de gran importancia en estos momentos. Relación comercial Ecuador-Panamá, Panamá-Ecuador. Sí, Pepe Alvear es un hombre muy Roberto, Lucho, importante, ¿cómo están? Buenos días. comerciante, Qué gusto político verlo. también. Es un hombre que le ha preocupado siempre los intereses del país. Se las ha movido siempre por todos los lados para lograr que el Ecuador prospere. Un gran luchador. ¿Cómo estamos trabajando, Pepe Alvear Campodónico, respecto de las relaciones entre Ecuador y España? Ahora que debemos recuperar Panamá. Panamá era muy allegado a Ecuador, teníamos grandes negocios. ¿Qué está haciendo esa gran cámara? Bienvenido a Radio Morena. Mi querido Lucho, muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí más contigo y con Roberto, quienes nos conocemos de toda la vida y a los que aprecio y admiro mucho. Hoy me toca presidir la Cámara Ecuatoriana Panameña de Comercio, Turismo e Industrias. Estamos en esto de manera ejecutiva. Estamos en esto hace ya unos 3, 4 meses y aceptamos el reto, Lucho y amigos que nos escuchan hoy, porque quizás muchas personas no lo sepan, pero Panamá es el segundo socio comercial que tiene el Ecuador. Es decir, el año pasado Ecuador exportó a Panamá 6.386 millones de dólares, por debajo de Estados Unidos, a quien Ecuador exportó alrededor de 6.500, y por encima de China, a quien Ecuador le exportó alrededor de 5.800. De tal forma que Panamá no es un país de aquellos con quienes no tenemos mayor relación comercial. Es un país con quien tenemos una fortísima relación comercial, a pesar de que no hemos firmado todavía un tratado de libre comercio. Pero es que Panamá, más allá de ser un país de 80 kilómetros a la redonda, de 4.5 millones de habitantes, representa la puerta de entrada para los empresarios, para los industriales, para los artesanales, para las pymes y las mipymes ecuatorianas, a un universo de 54 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a Centroamérica y al Caribe, de tal forma que se vuelve un país hermano con quienes nos unen muchísimas cosas de las cuales ya vamos a hablar. Se vuelve estratégico tener una excelente relación comercial, y con quien, en equipo con el embajador actual de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, gestionamos como para hacer los acercamientos con la gente de gobierno para acelerar el trámite de emitir la resolución para sacar a Panamá de esa lista negra de paraísos fiscales, que entre comillas éramos uno de los 3 países en la región que quedábamos con este tipo de resolución. La una Venezuela, la otra Perú y la otra era Ecuador. De ahí el resto de los países pues ya habían emitido esta resolución, porque evidentemente Panamá con todos había firmado ya acuerdos de transparencia, de información tributaria de los ecuatorianos, en este caso de los ecuatorianos que viven o invierten en el hermano país. Hay que volver a restaurar lo bueno. Yo recuerdo cómo Ecuador compraba mucho a Panamá. De hecho, son hermanos nuestros porque ellos fueron gran colombianos en algún momento. Los negocios, muchos de Latinoamérica eran con Panamá, funcionaron con Panamá. Panamá nos compra mucho porque produce casi nada, nos compra Bien. muchos productos agrícolas, pecuarios y todos, camarones, atunes, inclusive hasta para reexportar. Eso es importante restaurar. Lamentablemente perdimos la brújula en los años, creo que 2013, 14, 15, cuando un concepto de tirar abajo las inversiones dejaron a todas las bahías de Guayaquil fuera, donde hay poder económico, había poder económico, y ahora solamente están revendiendo cosas que podían haber ellos traído desde Panamá y ganar más recursos e invertir más recursos, y ayudaban muchas mujeres, madres solteras que iban a traer productos de Panamá y llevaban de aquí para allá también algún tipo de negocios. ¿Eso cómo lo vamos a restaurar, Pepe? Tú acabas de decir una gran verdad, mi querido Lucho. Panamá siempre representó un hub, y lo es actualmente, para toda América Latina, que, como tú bien dices, es una oportunidad para potenciar el comercio de Ecuador hacia Panamá, porque Panamá
prácticamente no produce nada y consume todo. Entonces ahí hay una gran oportunidad para que esa diversidad comercial que tenemos los ecuatorianos la podamos explotar y que al final del día termine o decante, mi querido Lucho, en una generación de más plazas de empleo. ¿Por qué? Porque si definitivamente con lista negra, a pesar de la arista reputacional, mira tú la cantidad de dinero que exportábamos, 6.386 millones de dólares, de los cuales, como tú bien dices, un 40% solamente era derivados refinados de petróleo y un 60% es muebles, medicina, alimentos para mascotas. Imagínate lo que puede ser ahora que ya no está esa arista reputacional. Ya la Cámara Ecuatoriana Panameña se ha propuesto ser un vocero perfecto con sus afiliados para prepararlos, capacitarlos, asesorarlos y sentarlos con mesas de negocios con potenciales compradores para que nuestros comerciantes ecuatorianos, desde los más pequeños, entiéndase los artesanales, puedan acceder con sus productos de primera calidad, cumpliendo procesos y protocolos para poder vender en el mercado panameño y centroamericano. Imagínate tú, Lucho, que las exportaciones de Ecuador a Panamá representan el 18% del 100% de las exportaciones que hace Ecuador al mundo y representa el 4.3% de nuestro PIB nominal. Al final del día, si esto aumenta, pues habrá muchas más oportunidades de generación de empleo. Y por otro lado, también traer inversión panameña. ¿En qué sentido? Porque los panameños, tú lo sabes, Lucho, los panameños son expertos en manejos logísticos y manejos de zonas francas. Y el Ecuador hace pocas semanas atrás empezó a dar un paso importante con la apertura de una zona franca electrónica en Cuenca y ya hay una ley de zonas francas que, si no me equivoco, la habrás trabajado tú en el último periodo en la Asamblea y que definitivamente tiene que, más allá de ciertas reformas que hay que hacer, tiene que empezar a ser una nueva generación de empleos directos, indirectos, de capital fresco y definitivamente de prosperidad para este país y de reactivación del aparato económico. De esa reactivación en la que queremos, Pepe. Confiamos mucho en que con vuestra presencia, vuestro ahínco y vuestro gran patriotismo, no solamente el tuyo, sino de tu padre, de la familia que toda la vida ha entregado cosas por el país, realmente consolidemos esto. No hay que volver a emanar a Panamá con Ecuador. Muchísimas empresas querían venir para acá. Nosotros comprábamos electrodomésticos muy baratos. Aquí hoy día lo compramos a través de Perú, que viene de China, sí, pero ese no es el dato. El dato era directo con Panamá, nosotros lograr créditos directos, inclusive yo debo confesarte, en algún momento parte de mi familia lograba créditos de Panamá y todavía lo logran para hacer inversiones en Ecuador, pero más allá de aquello, yo creo que hay que meterle a la venta nuestra, ¿no? Les compramos, sí, pero también tenemos que venderles, que nuestras chicas, ahí hay que conseguir que el gobierno no moleste quitándole a las damas, de la cual las madres solteras nuestras de Guayaquil, que trabajaban en determinadas empresas, iban y compraban, vendían y llevaban de aquí para allá joyas, alhajas y una serie de cosas, que nosotros ganábamos plata como el Ecuador y eso permitió tener casas nuevas, permitió pagar la matrícula de los hijos, los estudios de los hijos, las inversiones. Ahora hagamos una cosa más profunda porque hay muchos capitales allí en Panamá. Tú lo has dicho, Lucho, se me estaba escapando ese detalle que no es menor, que tú lo estás resaltando tal cual como es. Panamá representa un mercado de 137 bancos. ¿Qué significa eso para los ecuatorianos? 137 oportunidades distintas de generar, por ejemplo, líneas de créditos, a 137 ofertas de intereses en líneas de créditos distintos que hoy en día no tenemos en Ecuador y que seguramente van a ayudar a reactivar la economía de este país, porque el país pide a grito reactivarse económicamente y esta es una forma como se lo puede conseguir.
El Estado tiene la obligación de alivianar al sector privado, porque es el sector privado el que tiene la responsabilidad al final del día de generar empleo. No es el Estado, es el sector privado, pero solamente lo puede hacer el sector privado cuando tiene un Estado que lo acompaña, no poniéndole palos a la rueda, sino ayudándolo, dándole un espaldarazo para que pueda reactivarse, para que pueda generar empleo, para que pueda generar renta, y esa renta, que es equivalente al ahorro, al capital, significa crecimiento. Cuando tú sabes, Lucho, Roberto, cuando un panadero tiene costos más bajos, le queda un poco más de rentabilidad. ¿Y eso qué significa? Que en el poco tiempo tendrá 2 panaderías, y para tener 2 panaderías necesita más manos. Es decir, habrá más generación de empleo. Y en eso va a trabajar fuertemente esta Cámara, que hoy tengo el honor de presidir conjuntamente con un gran equipo de empresarios a nivel nacional. 51 minutos en su estación Radio Morena, este diálogo, entrevista con José Alvear Campodónico. Esto elemental, mi querido y apreciado José Alvear, decía el abogado Luis Almeida, recordar a la familia, ¿no? La familia, el trabajo hecho en el orden público de su señor padre y lo bien guiado. Hoy hay un rol, usted está al frente de esta Cámara y hay un propósito en estos días. La relación comercial, no solamente el tema eliminar a Panamá, que ha estado como paraíso fiscal, esta relación que también hay que decirlo. Cuando habla el doctor Almeida sobre la economía familiar, llegar a Panamá y traer artículos también, además de llevar, traer, fue un sostén de muchas economías en el Ecuador. No hablo solo de Guayaquil. 30.000 madres solteras vivían de ese negocio. Qué bien. Ya después no le dejaron traer ni una sola maleta. Qué bien recuperar entonces esto. En el orden tributario y incluso. Eso daba empleo cada madre soltera, 10, 15, porque a su vez vendían y compraban y hacíamos comercios. ¿Cuál será el rol entonces de la Cámara y la actividad que tienen previsto en estos días en Quito? José Alvear Campodónico hasta actualmente es quien preside esta Cámara ecuatoriana panameña. Mira, el rol de la Cámara, una vez que se ha firmado esta resolución para sacar a Panamá de lista negra, aparte de capacitar, como les comentaba minutos atrás, desde el más pequeño, artesano, pymes, mipymes, comerciantes, industriales, capacitar, asesorar y poner a disposición mesas de negocios para poder vender nuestros productos. El segundo paso que va a tener esta Cámara es trabajar de cerca en el nuevo Tratado de Libre Comercio que aún no se firma con Panamá, porque aún hay un detalle más de los beneficios de esta relación comercial con Panamá. Acceder a Panamá hoy en día también es acceder a los 17 tratados de libre comercio que tiene Panamá para poder vender nuestros productos a 17 países fuera de Centroamérica con quienes también Panamá tiene esa relación. Es decir, es un ganar-ganar para todos y yo creo que los ecuatorianos vamos a salir muy beneficiados. Y respecto a la parte tributaria, pues el hecho que se hayan firmado estos documentos de transmisión de información y de transparencia tributaria, pues nos deja un mensaje clarísimo. Panamá dejó de ser un destino donde las personas o malos ciudadanos que hacían su dinero mal habido lo podían ir a esconder a Panamá o ir a lavar activos a Panamá o ir a no pagar impuestos escondiendo su plata en Panamá. Entonces, eso ya se terminó. El gobierno panameño ha sido muy claro en que habrá una transparencia completa al respecto, no solamente tributaria, sino de manejos de flujos, y con esa gestión que ha realizado el gobierno panameño y que se firmó en Panamá con los representantes de la DGI, que es lo equivalente al Servicio de Rentas Internas, y las cabezas del Servicio de Rentas Internas, pues con eso pues tendremos una sensación de que ya no es un lugar donde se puede ir a esconder dinero mal habido, y esa arista reputacional se acaba. ¿Qué significa eso? Que habrá mucho más tráfico comercial entre Ecuador y Panamá, y eso va a fortalecer esa economía doméstica, esa economía popular, porque nuevamente
esas madres solteras o esos pequeños emprendedores podrán empezar de a poquito a reactivarse económicamente con temas comerciales. Panamá representa una vitrina de cosas interesantes que podrían venir a Ecuador y reactivar ese comercio para que las bahías, como bien lo comentaba Lucho, no sean un lugar donde se compran y se revende, sino que el pequeño comerciante pueda acceder y pueda traer cosas interesantes a buen precio y pueda ser competitivo, y no solamente que pueda ser competitivo, el bolsillo de los ecuatorianos pueda acceder a cosas de buena calidad a buen precio. Confianza, el factor confianza. Los acuerdos tributarios dejan entrever que ese es el ánimo, no solamente del presidente de la República del Ecuador, también el presidente de la República de Panamá. Vimos en este encuentro. Y abre la ruta, este puente comercial. Son 17 años, hermanos ecuatorianos. 17 años. Se pone fin a esto. E insisto, hay la necesidad de trabajar porque estos agentes del mal, que también hay que articular planes, estrategias, para eso juega un rol fundamental, e insisto, el rol de una Cámara de la Naturaleza, que preside hoy José Alvear Campodónico, y ponerle fin a estos 17 años y entre retos y desafíos, construir también, porque pude escuchar, José Alvear Campodónico, usted tiene experiencia, conocimiento en el tema energético. Parece que vi que hay también un entendimiento de esa naturaleza para cooperación mutua. Panamá, Ecuador en el orden energético. Así es, hay grupos muy importantes en Panamá que están interesados en ingresar a invertir en Ecuador, tomando en cuenta que Ecuador está pasando pues por una crisis energética que aún no la supera, porque, o sea, en honor a la verdad, lo que nos está ayudando mucho es el clima, que hoy en día genera que no vayamos a tener temas de apagones y obviamente la compra de energía a terceros, pero ya el Ecuador tiene que empezar a aplicar políticas de Estado para empezar a tener nuestra propia matriz energética a partir de empezar una transición de combustibles líquidos que hoy resultan por demás caros a cosas mucho más, a generación mucho más eficiente y en todo aspecto y constante, que no dependa de la naturaleza, como por ejemplo pueden ser las energías renovables o el mismo gas natural. En algún momento cómo estamos tratando nuestros embalses, ¿se recuerda? 2001, antes del 2001, e incluso antes de la pandemia. ¿Cuál es el trato que le damos? Según lo que pude observar, hay un compromiso de trabajar en la construcción de un embalse que garantice el suministro de agua, porque no solo podemos estar a merced de las bondades de la madre naturaleza, también hay que hacer el acto de acopio, trabajar entre Ecuador y Panamá para la construcción de embalses. Mire, Roberto, yo creo que Pepe tiene claras las cosas. Sí, hay que meterle ñeque, ilusionarlo también para que le meta fuerza. Más fuerza. Más fuerza. Hay que vender más. La única forma de salir adelante nosotros es aquella. Los negocios, a mí no me asusta que digan que delincuentes iban a esconder el dinero allá. No es tan así. Habían muchas inversiones allá que se garantizaban después con compra y venta de productos. Más allá de aquello que haya ido uno o dos políticos a esconderse allá, eso es tontería, pero más esa es una tradición que tenía, que ya no la tiene, Panamá para de tradición de asilo. Eso garantizaba, como le garantiza a México, como le garantiza a Paraguay. Una bronca por capitales me parecía a mí algo ilógico que se hicieron alrededor de 2014 o 2015, pero volver nuevamente a reactivarnos es lo importante, y reactivar tanto y tanto comerciante. Las bahías de Guayaquil tenían todas las bahías en todos los cantones del país, y eso en definitiva va a ser una cosa muy buena, porque vamos a importar, sí, pero también vamos a exportar. Entonces, si tenemos 6.000 millones que se van, ¿cuánto traemos de allá para acá? No importa. Lo importante es que haya el flujo de negocios, que haya el impuesto, que el Estado cobre algo y que definitivamente tampoco nos haga las cosas difíciles, ¿no? Y estoy tan de acuerdo contigo, Lucho, porque es justamente esa reactivación de esa economía doméstica, o entiéndase microeconomía, la que a la larga genera que se mueva el factor económico en un país, el aparato económico, el aparato comercial. Y eso nos hace mucha falta, porque en la medida de que esto siga durmiendo, lo que sí seguirá aumentando es la idea lamentable del camino rápido. Entonces tendremos muchos más índices de inseguridad, de delincuencia.
Si lo reactivamos de esta manera y podemos inculcar esa libertad comercial que también debe traer paz, entonces en ese momento, mi querido Lucho, se reactiva, todos tenemos algo para llevar a la casa, un pan, un pedazo de carne, algo de tranquilidad, y entonces la angustia se aleja de los malos pensamientos. Son las 9 en punto de la mañana. Queremos agradecerle a usted por su tiempo, también por ponernos en agenda. José Alvear Campodónico, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ecuador, Panamá. Gracias por estar aquí. Mayrita, gracias. Lucho, gracias. Les envío un abrazo. Roberto, gracias. Ojalá pronto nos podamos ver personalmente. Perfecto, un gran Así abrazo. Lo esperamos. 9 en punto de la mañana. Esto fue para ustedes Morena Noticias, primera emisión.